Hola, ¿qué tal, señoritas y jóvenes? Es un placer saludarlos por este medio. Soy la maestra Albanidia Hernández Montes, docente del Bachillerato General Oficial José Vasconcelos. El día de hoy hablaremos sobre las principales características de las ciudades contemporáneas: diversidad, pluralismo, multiculturalidad y globalización. Te invito a que tomes nota de los datos que consideres importantes, porque más adelante te ayudarán a realizar un cartel titulado México, una nación multicultural. Te invito a que veamos la siguiente imagen. Las ciudades contemporáneas. Primero, debemos de conocer el significado de la palabra contemporáneo, que prácticamente se refiere a los acontecimientos en el tiempo presente, a lo más cercano a la actualidad. Esto nos lleva a pensar en los hechos, circunstancias y fenómenos que se suscitaron en las últimas décadas del acontecer histórico. Las ciudades contemporáneas se despliegan al bienestar generado por los avances de la ciencia y la tecnología. Giddens, sociólogo inglés, teórico social contemporáneo, piensa que a pesar de que la época actual ha cambiado mucho respecto de lo que era en la parte inicial de la modernidad, no resulta una nueva época. Más bien, las características se han radicalizado. Los efectos del proceso de la globalización actual, los cambios en la vida cotidiana y la importancia de la búsqueda de identidad y la satisfacción personal. En las sociedades contemporáneas existe una devaluación de los valores universales. El ser humano ya no tiene las convicciones claras y su compromiso con las actitudes y con la comunidad se debilita. El hombre contemporáneo está más preocupado por el yo que por el nosotros. Al ser humano ya no le interesa la historia, su futuro. Ahora predomina la individualidad y la automatización. Evidencia de ello es que en las escuelas los estudiantes presentan dificultades para trabajar en equipo. En el mundo contemporáneo, la socialización es mínima y la comunicación se realiza más a través de los medios electrónicos que cara a cara. En las sociedades actuales, el papel de los medios de comunicación como la televisión, el internet y las redes sociales es demasiado influyente en la vida de los jóvenes. Sin embargo, irónicamente, estos se encuentran cada vez más aislados y sus comunicaciones suelen limitarse a temas superfluos e intrascendentes. Hay una gran cantidad de relaciones virtuales. Hoy es muy común comunicarse con habitantes de distintas partes del mundo, aunque tal vez esos individuos no lleguen a conocerse en persona. Las comunidades de cibernautas a nivel mundial han proliferado, al igual que las compras en línea y las aplicaciones para realizar operaciones bancarias. Todos los habitantes del mundo poseen características distintas que los hacen diferentes como personas y grupos sociales. Cada grupo social tiene rasgos que los distinguen, como la nacionalidad, la lengua, el color de piel, las características físicas o tradicionales. Las diferencias entre los grupos radican específicamente porque cada cual tiene sus hábitos, creencias, formas de vestir, costumbres culinarias y festividades. A esta variedad de características es lo que conocemos como diversidad cultural. La diversidad cultural va ligada al concepto de pluralidad, que es un valor que permite su coexistencia y su integración, respetando sus tradiciones y valores. La diversidad se construye día a día y se hace visible en el arte, en la comida, en las opiniones, religión y cultura. Los seres humanos nos parecemos por ser diferentes. La diversidad cultural es una fuerza matriz del desarrollo, tanto económico como intelectual, afectivo, moral y espiritual. Es un componente indispensable para reducir la pobreza y alcanzar la meta del desarrollo integral. La multiculturalidad se entiende como la existencia de diferentes culturas, las cuales conviven, interactúan y se desarrollan dentro del mismo espacio geográfico. Es un término sujeto a interpretaciones y opiniones. En un sentido meramente descriptivo se refiere a la coexistencia de diferentes culturas en un mismo espacio geográfico, en una misma entidad política territorial o continental. La globalización, como proceso histórico de larga duración que se desarrolla desde las primeras civilizaciones,
busca relacionarse y comercializar con otros pueblos, el cual se intensifica a partir de la llegada de los europeos a América, su expansión por el mundo y el desarrollo del capitalismo. La globalización es una consecuencia del liberalismo en un mercado libre internacional que propicia la unión mundial económica, social y cultural, debida en gran parte a la revolución tecnológica actual. ¿Cuál es la importancia de la diversidad cultural en México? México no es ajeno a la diversidad cultural, pues compartimos la herencia de un pasado cultural indígena, rico en tradiciones, movimientos históricos, lenguas y ruinas arqueológicas que han maravillado al mundo. Compartimos una herencia colonial que proviene del dominio español. Durante la etapa colonial se generó una riqueza en expresiones artísticas, pensamientos y tradiciones. Compartimos nuestro espacio geográfico con grupos de inmigrantes como franceses, italianos, alemanes, chinos, y todo esto enriquece aún más nuestra diversidad cultural. En nuestro espacio geográfico coexisten en armonía diferentes grupos religiosos, desde el judaísmo, islam y cristianismo. Todo esto, México es reconocido como un país pluriétnico y multicultural. ¿Qué propone el pluralismo ante la globalización? El pluralismo trata de unir a diferentes grupos etnoculturales en relaciones de interdependencia, igualdad y respeto mutuo, al mismo tiempo que cada uno desarrolla su propio modo de vida y su cultura. La multiculturalidad es una condición en la sociedad contemporánea, en el mundo y en México. La multiculturalidad se entiende como la existencia de diferentes culturas, las cuales conviven, interactúan y se desarrollan dentro de un mismo espacio geográfico, sin que exista rechazo hacia ninguna de ellas, debido a que todas contribuyen con la generación de una nueva expresión cultural. La multiculturalidad puede crear comunidades aisladas dentro de ese mismo espacio donde se ubican. Un ejemplo de esto, los barrios chinos, italianos, palestinos, etcétera, que existen en grandes ciudades y que mantienen contacto con la comunidad local sin perder su identidad ni sus raíces y conservan hasta cierto punto sus tradiciones, costumbres y lengua. El intercambio cultural basado en el respeto y tolerancia, a esto se le conoce como multiculturalidad. ¿Contribuye a la formación de la cultura la globalización? En nuestros días es muy común escuchar el término globalización, el cual es un proceso de intercambio internacional de bienes, servicios, tecnologías, mano de obra, cultura, ideas y capital. En la época contemporánea no es nada raro encontrar comida tailandesa en una pequeña ciudad de Sudamérica o escuchar el último éxito masivo de un cantante ruso en la Ciudad de México e incluso encontrar un local de tacos en Japón. Estos fenómenos son parte de la globalización. La globalización es vista como un proceso gráfico y económico que implica la integración de las economías y las sociedades de la mayor parte del mundo. ¿Cuáles son las causas de la globalización? Considerando que la globalización es el resultado de un conjunto de factores que han ayudado a impulsar la interconectividad y el intercambio, algunas de estas características son las siguientes. El desarrollo de las comunicaciones. Los medios de comunicación masiva permitieron que la información llegara de forma muy rápida, instantánea y simultánea hacia gran cantidad de personas del mundo. Desde finales del siglo XX, el Internet y los dispositivos de tecnología móvil han aumentado la comunicación entre la gente de diferentes países. Los avances del sistema de transporte. En el siglo XIX fue el desarrollo del ferrocarril. En el siglo XX, el de los aviones, los transatlánticos, los buques comerciales y los automóviles. Gracias a esto, el intercambio comenzó a producirse a mayor escala. La libertad comercial. La expansión del libre comercio favoreció la eliminación de muchas barreras políticas y económicas.
Veamos las ventajas y desventajas de la globalización. Las ventajas. Las ventajas de la globalización tienden hacia el incremento de la democracia y el liberalismo en regiones del planeta, que aún se aferraban a modelos políticos y sociales tradicionales, ya que la presencia de las diversas redes informáticas y sus dificultades para ser controladas por los estados hicieron mucho más complicado ocultar las dictaduras y gobiernos forajidos, ya que los propios ciudadanos pueden compartir información en la red. Por otro lado, la cultura global permitió el surgimiento de las nuevas formas de empleo, de nuevas dinámicas de inversión y de una visión planetaria pluripolar. Además, los modelos de ciudadanía global ofrecen la oportunidad de superar tabúes, discriminaciones y otras tendencias sociales discriminatorias, dado que el mundo entero pareciera estar en la red. Las desventajas de este proceso tienen que ver con su paradójica cara oculta, el financiamiento de valores tradicionales como mecanismos de resistencia, controla lo global percibido como una amenaza extranjerizante, el nacionalismo, el racismo y la xenofobia. De igual manera, el acceso a la información es tan libre en la red global que a menudo hace falta filtros y entes organizadores o discriminadores, ya que el acceso a la ignorancia y a la mentira es igual de fácil. Por otro lado, no todos los países ingresan a la aldea global en condiciones, y esto significa que los países más deprimidos o menos preparados pueden ser víctimas de economías depredadoras o de mecanismos de colonialismo cultural que sean impulsados por la aldea global. En la siguiente imagen veamos si México es una nación multicultural. México ocupa el 8º lugar en el mundo entre los países con mayor cantidad de pueblos indígenas y es también el primer país latinoamericano en reconocerse como nación multicultural. En nuestro país, la multiculturalidad está estrechamente ligada a la cuestión indígena y al reconocimiento de los derechos y cultura indígena como parte de la nación mexicana. México tiene la población indígena más numerosa del continente americano. El reconocimiento de la multiculturalidad en nuestro país data de la década de los 90, debido a que tradicionalmente se impulsó una política de integración para los pueblos indígenas. No obstante, la plena incorporación de los pueblos indígenas a la estructura nacional no solo implica replantear su lugar en el Estado, sino en la sociedad mexicana en su conjunto. Por ejemplo, reconocer los idiomas indígenas y sus formas culturales, reestructuración del sistema educativo, de salud y judicial de la nación, para que incluyan el reconocimiento de la diversidad cultural. Es momento de valorar la importancia de pertenecer a una sociedad tolerante frente al fenómeno de la multiculturalidad en el mundo globalizado. Con este fenómeno, la globalización latente, las economías mundiales en constante intercambio, el contacto entre personas de diferentes países y la migración, se puede señalar que la multiculturalidad continúa en desarrollo. Se manifiesta en las escuelas, en el ámbito laboral y comercial, y genera diversas acciones que son necesarias para la convivencia, como desterrar prejuicios y estereotipos asociados, promover el respeto y tolerancia por las diferencias, generar una convivencia armoniosa, crear cambios entre los diferentes grupos. Es muy importante mantener el respeto y la tolerancia hacia las personas que tienen culturas diferentes a la nuestra. Es aceptar que son distintos en muchos sentidos y permitir que el conocimiento sobre ellas se enriquezca. La aceptación de nuestro país multicultural e incluyente, en donde cohabitan diversas razas, las culturas, es una tarea compleja, pero los avances científicos y tecnológicos en información y comunicación permiten un mejor acercamiento, una mayor difusión de la cultura. El patrimonio cultural material en nuestro querido México hace referencia a los monumentos históricos, centros arqueológicos, ruinas, murales, pinturas, artesanías y culturas culinarias. También todo tipo de símbolos espirituales que existen en forma física. Asimismo,
El patrimonio cultural inmaterial abarca diversas festividades, la música popular, el folclor, los espectáculos tradicionales y habilidades manuales. Todo esto forma parte de nuestro legado cultural prehispánico, el cual debemos preservar generación tras generación. Ha llegado el momento de aplicar cuanto hemos analizado mediante un cartel, ya sea digital o manual. La intención es dar a conocer a nuestra comunidad escolar, social, familiar y laboral la importancia de ser México una nación multicultural. Vamos a recapitular. La época contemporánea se refiere a los acontecimientos del tiempo presente, lo más cercano a la actualidad. En la sociedad contemporánea predomina la individualidad y la automatización. El hombre contemporáneo está más preocupado por el yo que por el nosotros. Existe una gran cantidad de relaciones virtuales. Las comunidades cibernautas a nivel mundial han proliferado. Se han multiplicado las compras en línea y las aplicaciones para realizar las operaciones bancarias. Sigamos recapitulando. Recuerda, la diversidad cultural es la variedad de características en personas y grupos sociales. La pluralidad es el valor que permite la existencia de la diversidad cultural. La multiculturalidad es el intercambio cultural basado en el respeto y la tolerancia. La globalización es el proceso de intercambio de bienes, servicios, tecnologías, manos de obra, cultura, ideas y capital. México ocupa el 8º lugar en el mundo entre los países con mayor cantidad de pueblos indígenas. Recuerda, México es el primer país latinoamericano en reconocerse como nación multicultural. Valorar y respetar el patrimonio cultural de nuestro país. Fue un placer trabajar con ustedes. Recuerda, valorar, preservar, rescatar, respetar y tolerar las costumbres y tradiciones que nos rodean. Soy la maestra Albanidia Hernández Montes y te doy gracias por trabajar con nosotros. Gracias.